Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy trataremos 3 historias con vidas difíciles y muy especiales. La de la hija de un gran escritor, que arrastraba un gran problema psicológico, la vida de la primera poeta afroamericana y una trayectoria rápida de cómo fue la vida de la primera afroamericana en graduarse en la universidad. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Adele Gu, la desgraciada vida de la hija de un famoso escritor, la primera poeta afroamericana, Phyllis Wheatley, y Clara Bell Williams, la primera afroamericana en graduarse en la universidad. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Adele Gu nació el 28 de julio de 1830, en París, Francia. Era una chica muy tímida y retraída, muy dotada para la música, a la que le gustaba tocar el piano. Vivió una infancia tranquila, rodeada de artistas e intelectuales, ya que su padre era Victor Maguille Gu, un intelectual y gran escritor. De muy joven, con 16 años, se enamoró de Jean-Baptiste Augustin Clesinger, un escultor bastante mayor y con mala fama. En su diario, Adele escribió: ¿Qué sentí? Clesinger, recuerdo la última vez que te vi. Fue en París. Te amé. Estuviste cerca de mí toda la noche. Me cortejabas. Estabas absorto en mi amor. Eras un genio. Había genio en tus manos, genio en tus ojos. Cuando estabas conmigo, era feliz. En 1855, con 25 años, conoció a Albert Pinson, un oficial del ejército británico del que se enamoró, y él le pidió matrimonio. Pero a su padre, Victor Hugo, un gran nacionalista, no le gustaba que fuera extranjero, por lo que ella lo rechazó. Con el tiempo, Adele se arrepintió y quiso reconciliarse con él, pero a él dejó de interesarle y siguió con su carrera. Lo enviaron al regimiento de infantería de un condado de Inglaterra, Bedfordshire. 2 años después, ascendió a teniente y se fue a Irlanda, donde estuvo 3 años más. Y a partir de ese momento, Adele empezó a sentir una obsesión romántica cada vez mayor. Al verse rechazada, la chica cayó en una grave depresión, mientras Albert Pinson vivía su vida de libertad absoluta y de total desenfreno. La madre de la chica, Adele Fouchy, al verla así se preocupó muchísimo por ella, por lo que en 1861, cuando Adele ya tenía 31 años, invitó a Albert a su casa por Navidad, lo cual lo único que consiguió es que Adele se obsesionara más con él, por lo que 2 años después, con 33 años, aprovechando que lo destinaron a Canadá, Halifax, en Nueva Escocia, fue tras él. Ella escribió a su familia diciéndoles que se habían casado, algo incierto, ya que no solo él no tenía ya el menor interés por ella, sino que se acabó casando con otra mujer. Adele lo espiaba todos los días. Tenía alucinaciones sobre su supuesta relación, y estaba convencida de que Albert estaba muy enamorado de ella y de que iban a ser muy felices. Escribió un diario de 6.000 páginas, Diario del Exilio, en el que abrió su mente y su alma con su verdad y lo que sentía, reflejando emociones, pensamientos y desvaríos, y su historia de amor tal como su mente la vivía. Pero su vida en Halifax era apartada y solitaria, y acabó escribiendo a su familia contándoles que Albert la había abandonado, pero que no quería que la buscaran. Así que su padre le enviaba dinero cada mes, una asignación mensual. Cuando enviaron a Albert Pinson a un país insular de las Antillas, las Islas Barbados, ella lo siguió, y allí, aislada, sola y sin dinero, se deterioró gravemente física y mentalmente. Según contó el novelista Henri Maurois,
En febrero de 1872, con 42 años, una mujer negra de la colonia con cierto prestigio y autoridad la reconoció y la llevó a Francia. Y según el escritor y ensayista francés Maurois, la metieron en una institución mental, en la región Isla de Francia, departamento de Valle del Magna, Chamonix. Ella vivía feliz, en un estado de letargo y estupefacción, tocaba el piano y paseaba por los jardines. Otra versión cuenta que fue su hermano quien la fue a buscar a Halifax muchos años antes, cuando ella contaba con 34 años, y tras un tiempo la internaron en un psiquiátrico. La enfermedad de Adele era esquizofrenia, y la obsesión de la chica era una muestra de un trastorno mental insólito, erotomanía, como una forma de trastorno delirante, una condición psicótica con ideas delirantes, en la que creía en sus delirios que Albert estaba enamorado de ella. Por lo que finalmente tuvieron que enviarla a una institución mental en las afueras de París. Por lo visto, la enfermedad ya había aparecido en otros miembros de la familia del padre. Jenna, el hermano mayor de Victor Hugo, era esquizofrénico. De joven cortejó a la madre de Adele, pero cuando se casó con su hermano Víctor, empezó a tener desequilibrios mentales, hasta que finalmente lo diagnosticaron y lo recluyeron, falleciendo a los 37 años de edad. Aunque Victor Hugo fue uno de los escritores más importantes del siglo XIX, su vida personal estuvo repleta de desgracias. Una madre dominante, una hija desaparecida demasiado pronto, Leopoldine, de 19 años, que falleció ahogada en el Sena mientras daba un paseo en barca con su marido. En su viaje de bodas, la chica se cayó al río y con el gran peso del vestido mojado la hundió hacia el fondo, y su marido, al intentar salvarla, falleció también. El engaño de su esposa, que ya no tenía relaciones con él porque tenía un amante, y su hija Adele, perdida en una enfermedad mental. Adele Hugo falleció en la institución mental el 21 de abril de 1915, con 84 años, siendo la única de los 5 hijos de Victor Hugo que sobrevivió. Phyllis Wheatley nació en Senegal, un estado africano occidental, sobre el año 1753, aunque no se sabe con certeza su fecha de nacimiento. La vendieron a un comerciante extranjero que la llevó a Boston, la capital del estado de Massachusetts, el 11 de julio de 1761, con unos 8 años. La llevaron en un barco de esclavos que se llamaba Phyllis, y al llegar la vendieron a un sastre y comerciante rico de Boston, llamado John Wheatley, que la quería como sirvienta para su mujer, Susanna. Y el matrimonio la llamó Phyllis, porque así se llamaba el barco de esclavos que la trajo a América, y el apellido de la familia como era lo habitual para los esclavos. John era conocido por ser un progresista, avanzado y reformista, y Mary, la hija de 18 años del matrimonio, le enseñó a Phyllis a leer y escribir, al igual que su mellizo Nathaniel. Toda la familia le dio una educación que no era lo común para una esclava negra. Estudió inglés y lenguas clásicas. Le enseñaron astronomía, literatura, teología y filosofía, por lo que a los 12 años la niña ya leía pasajes de la Biblia y clásicos latinos y griegos. Y a los 14 años escribió To the University of Cambridge, in New England, su primer poema. La familia, al ver su capacidad literaria, encomendó las tareas domésticas a los demás esclavos y la siguieron apoyando en su educación, por lo que comenzó a escribir poesía, y la familia estaba orgullosa de mostrarla a sus familiares y amigos, exponiendo su poesía en las reuniones y charlas de la familia, lo cual para muchos fue un gran impacto, dada la sociedad racista de la época,
ya que a las personas negras las consideraban inferiores intelectualmente y pensaban que ni siquiera tenían alma. A los 20 años, la chica acompañó a Nathaniel a Londres por su salud y también porque, según creía la madre del chico, Phyllis tendría más oportunidades de publicar su libro de poemas sobre temas religiosos y morales. En 1772 la examinaron un grupo de intelectuales, porque muchos blancos no creían que una mujer negra pudiera ser tan inteligente y escribir poesía, por lo que tuvo que defender su capacidad literaria ante una comitiva. Su resolución fue que ella era la verdadera autora de los poemas, firmando un certificado que lo publicó en el prólogo de su libro, editado en Aldgate, Londres. Poems on various subjects, religious and moral. En Londres tuvo una entrevista con el alcalde y otras personas importantes en ese momento. A la condesa Huntingdon, Selina Hastings, la fascinó, aunque nunca se conocieron, ya que Selina estaba enferma, pero se interesó por ella y la patrocinó en su libro de poemas, publicándolo en el verano de 1773, con 20 años. Pocos meses después, en noviembre, la familia la liberó oficialmente. Susanna Whitley, su antigua señora, falleció al año siguiente, y John, su esposo, 4 años después. Al poco tiempo, Phyllis conoció a John Peters, un tendero negro libre como ella, que trabajaba de verdulero. Tuvieron 2 hijos, que fallecieron de bebés, y su vida no fue buena, pasando por muy malas épocas y condiciones. Phyllis exteriorizaba sus pensamientos, aclaraciones, interpretaciones y preocupaciones en su poesía. Alabó al reverendo Samson Occom por sus ideas y creencias de que los esclavos debían tener sus derechos desde su nacimiento en una carta que le mandó. Y también se escribió por carta con un altruista británico, quien a su vez habló de ella con otras personalidades. En 1779, con 26 años, presentó un segundo volumen de poemas, pero debido a su economía no lo pudo publicar, y tras su emancipación perdió clientes, por lo que en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, algunos de esos poemas se publicaron en periódicos y propaganda. A su esposo John Peters lo encarcelaron en 1784 a causa de sus deudas, y ella, con un hijo pequeño y enfermo, pobre y sin dinero, se puso a trabajar como criada en una pensión, algo que nunca había hecho. El 5 de diciembre de 1784, con 31 años, falleció, después de sufrir una enfermedad, y su hijo falleció poco después. La poesía de Phyllis Whitley se centraba en temas cristianos y muchas veces se las dedicaba a personalidades, como el tributo poético que le escribió en su honor al ministro de la Iglesia de Inglaterra, George Wilderfeld, cuando falleció, que la hizo muy popular en Boston y admirada, entre otras grandes figuras, por el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, que se refirió a ella por su gran genio poético y le agradeció en persona por un poema que escribió en su honor. His Excellency General Washington. Pocas veces escribía en sus poemas su propia situación. Escribió uno que trataba de la esclavitud, sobre haberla traído de África a Estados Unidos, On being brought from Africa to America. Fue la misericordia la que me trajo de mi tierra pagana. Le enseñó a mi alma ignorante a entender que hay un Dios, que hay un Salvador también. No lo conocía ni lo buscaba, me redimió. Algunos ven nuestra raza azabache con ojos de desprecio. Su color tiene un tinte diabólico. Recuerden, cristianos, que los negros, negros como Caín, pueden ser refinados y unirse al tren angelical.
Clarabelle Drysdale, nacida el 29 de octubre de 1885 en LaGrange, en el condado de Fayette, estado de Texas, estudió por primera vez en una escuela de una casa rural cerca de donde vivía, en LaGrange. Más tarde estudió con una beca en la Universidad de Prairie View, una universidad pública en esa ciudad de Texas, en el condado de Waller, graduándose con 20 años en 1905. Con 25 años estudió en Chicago, The University of Chicago, en Illinois, y en 1917, con 32 años, se casó con un farmacéutico llamado Jasper Williams, teniendo 3 hijos en común. Durante el día trabajaba de profesora para los estudiantes negros y por la noche enseñaba a sus padres, Isaac y Kerry Melinda Moppens Drysdale, que habían sido esclavos. Con 43 años, en 1928, se matriculó en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Nuevo México y en la Universidad de Nuevo México. Mientras estudiaba, tomaba notas y atendía las clases en el pasillo, ya que los profesores no le dejaban entrar. Y con 51 años, en 1937, consiguió su diploma con una licenciatura en Artes en Inglés, siendo la primera afroamericana en graduarse en la Universidad de Nuevo México. Y con 65 años, en 1950, siguió estudiando su licenciatura. Sus 3 hijos, Jasper Jr., James y Charles, consiguieron ser médicos, y ella trabajó en sus consultas médicas como recepcionista. En 1961, con 76 años, la Universidad Estatal de Nuevo México nombró con su nombre una calle del campus. Con 92 años, la admitieron en el Salón de la Fama de los Maestros, en la Asociación Nacional de Educación, que es el sindicato más grande de los Estados Unidos. Con 95 años, en 1980, le entregaron un doctorado honoris causa en leyes, un título honorífico que le dio la universidad por ser una persona eminente y destacada en su profesión, pidiéndole disculpas por lo mal que la trataron de estudiante. Clarabelle falleció a los 107 años, el 3 de julio de 1993. El edificio del Departamento de Inglés fue rebautizado en el año 2005, Clarabelle Williams Hall, y la Universidad Estatal de Nuevo México brinda una beca para estudiantes en su honor. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.